Listo, entonces estamos inventando este circuito. Aquí tenemos toda la parte externa que va a ser lo de la resistencia y aquí lo que configura el circuito como tal. Entonces nosotros podemos decir aquí, si quisiéramos esto mismo para un circuito serie, yo podría diseñar algo como esto. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero podría diseñar algo esto que ya tiene fuente, fuente dependiente, todo lo que me pide el circuito y aquí voy a hallar la R equivalente. Y por otro lado, pues tengo el circuito en serie, que sería el circuito acá. Podría colocar el condensador en serie y la fuente. Y así obtendría también al final un circuito en serie. ¿Listo? Esto no importa si va aquí hacia arriba, hacia abajo, como ustedes quieran hacerlo. Lo importante es que para T mayor a 0, pues esto se completa en este circuito. Ahora dice, en cuanto a requisitos mínimos, tenemos la suma de las mallas y los nodos mayor a 6. Debe contener fuente dependiente en T mayor a 0. Esta fuente debe aparecer en T mayor a 0. Podemos dejarla para T menor a 0 también, si queremos ahí. Incluir un interruptor y una fuente con mu de T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a quitar esta fuente para 0 menos. La voy a quitar para 0 menos y pongo el interruptor. Ya tengo el interruptor. Aparece en 0 más. Entonces lo pongo así. Para que en T igual a 0 aparezca el interruptor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y me dice que debe haber una fuente con un mu de T. Entonces vamos a hacer que sea esta fuente mu de T, un valor cualquiera con mu de T, para que aparezca al final. Incluir la fuente de corriente, incluir una fuente de corriente y una fuente de voltaje independientes. Entonces vamos a coger esta fuente que está aquí. Si la que tengo allá es de, digamos que, a ver, a mí me conviene que si es paralelo, esta sea de voltaje para que me dé el voltaje de un nodo si lo necesito. Y me conviene que esta sea de corriente, si es en serie, para que me dé la corriente de la malla. ¿Sí está claro ahí? Esto es solo por conveniencia. Listo, aquí tengo la fuente dependiente, tengo esto. La resistencia para hallar el factor de amortiguamiento debe ser un equivalente. Entonces aquí tenemos la resistencia para hallarla como equivalente. Ahí final. Ahora, ¿también qué podría hacer? También podría ser que esta fuente, que está aquí, estuviera en otro punto. Estuviera por acá. Bueno, cualquiera diseña el circuito como quiera ahí en esa parte. También se pueden basar en cualquiera de los ejercicios que están en el libro y modificarlo para que cumpla algo como esto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo, los demás. Creo que no, profe. Ok, ¿con cuál nos vamos? Nosotros dijimos, para estos dos circuitos, nosotros dijimos que lo único que cambia en el análisis matemático de cada uno de estos dos circuitos es que para paralelo, lo único que cambia es el alfa. Si tenemos paralelo, esto sería 1 sobre 2 RC. Y si tenemos serie, esto sería 1 sobre, perdón, R sobre 2L. ¿Cierto? Ahora, en este circuito tenemos que el omega, que está aquí para ambos, es igual a 1 sobre LC. Omega sub 0 es igual a la raíz de 1 sobre LC. Por lo tanto, si yo en estos ejercicios decido cambiar la C, también se me va a cambiar aquí. Y también se me va a cambiar aquí. Si aquí decido cambiar la L, también se me va a cambiar acá. Entonces, lo mejor para desarrollar este tipo de ejercicios es que nosotros cambiemos solo la R. Porque la R solo afecta al factor de amortiguamiento, no nos afecta el omega sub 0.
¿Sí está claro ahí? O sea que vamos a jugar con esta R. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, cualquiera de los dos ejercicios podemos hacer. Entonces me vengo para acá. Aquí ya estoy todavía sobredimensionado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 mallas, 6, 7, 8 nodos. Podría quitarle un espacio a esto acá. Una malla también. Si quisieran ustedes bajarle de nivel. Acá tengo 1, 2, 3 mallas, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. 8 es la suma entre mallas y nodos. Ok. ¿Qué hay que hacer entonces? Ahora sí, ¿cuál desarrollamos? ¿El de paralelo, que no hemos desarrollado ninguno de paralelo? ¿O el de serie? ¿Cuál quieren? De paralelo, profe. Paralelo, profe. Listo, vamos entonces aquí con el de paralelo. Este amigo ya se nos va aquí. Y nos vamos con el de paralelo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Voy a colocarle números ahora hacia esto. Entonces, voy a colocar números facilitos, ¿no? Voy a empezar con números sencillitos y a medida que vaya haciendo el ejercicio, pues voy a mirar si los cambio o no. 2, 8, 3, 4, 2, 10, y esta es de BX. Vamos a colocarle alguna variable que nos cambie esto. 10 BX, y voy a colocar ese BX aquí en esta resistencia. Ah, pero me queda facilito porque está en paralelo a esto, entonces sería como hackear el sistema ahí. Vamos a decir que sea este de acá. BX, para que quede un poquito más complicado. Listo. Esta parte de diseñar es de prueba y error. Entonces uno va diseñando y dice, uy, se me complicó. Voy a bajarle el nivel a esto. Uy, este número no me da. Voy a cambiarle este número hasta que vayamos encontrando como un equilibrio. Ahora, teniendo esto, entonces ahora sí empezamos a desarrollarlo. Bueno, voy a dejar una variable. Voy a dejar una de estas. Aquí, esta de 8. La voy a dejar expresada como variable. Como R. ¿Para qué como R? Para que pueda determinar aquí y pueda sacar 3 valores de R. R con un valor, R con otro valor y R con otro valor que me permita que esto de sub, que esto de crítico y que esto de sobre. Que me altere la respuesta. Bueno, esta R no es directamente esa R. Perdón, le cambio el valor porque pareciera que es la misma R. Voy a dejarla simplemente lo que hay, yo lo voy a dejar en función de R. Y esta fuente de aquí le voy a dar un valor. Vamos a darle el valor de 4. Entonces tenemos 4 volts mu de T, un henrio, 2.5 faradios, 3 ohm, 4 ohm y 2 amperes. Listo, primero, 0 menos. Tenemos el switch en 0 menos. A ver, voy a hacer algo más. Como ya tengo aquí una fuente en el infinito, voy a hacer que en 0 menos se me desaparezca todo esto. Que todo esto no esté y que en 0 más sí aparezca esa parte de allá. Vamos a alterar esto un poquitico aquí, este switch. Voy a colocarlo algo así y entonces en T mayor a 0, se junta este circuito. Y antes de 0 pues está por aquí solito. Vamos a ver qué pasa acá. Listo, para 0 menos, ¿qué tenemos? Entonces tenemos exactamente este circuito que está acá. ¿Todos van entendiendo lo que estoy haciendo hasta ahí? ¿Sí van conmigo ahí en eso? Sí, señor. Hasta el momento sí, profe. Listo. Y cuando es diseñando, pues
uno va cambiando, entonces no quiero que vayan a perder en ningún momento. Listo, por este caso, pues tenemos que esta fuente dependiente está por este lado. Tenemos que aquí este pasa en T mayor a 0 allá, entonces en 0 menos está aquí, por lo tanto esto está abierto. ¿Esta fuente cómo está en 0 menos? ¿Abierta o cerrada? Sí, abierta. ¿Cuánto es el valor de 0 menos? 0. El valor de ella sería 0. Entonces, si yo la pongo en 0, esto me va a quedar en corto y me va a poner en corto prácticamente todo esto. ¿Listo? Podemos hacerla así o la cambiamos a una fuente de corriente para que en 0 nos quede abierta y ya no afecte tanto esto. ¿Listo? En este caso, de todas formas, con cualquiera de las dos, sea fuente de corriente o fuente de voltaje en 0, estas condiciones iniciales se nos fueron prácticamente todas a 0. Caso diferente si hubiese dejado el circuito como estaba antes. Si hubiese dejado como estaba antes, entonces esta fuente acá sí iba a tener acceso a ellos. ¿Sí? A ver, para mí, a mi manera de ver, pues es mejor que quede una fuente ahí dándole energía. Porque si la pongo en 0, pues ustedes van a decir, ah, tan fácil la pongo en 0. No, no tiene sentido. Permítanme lo cambio para que ustedes puedan ver un mejor ejercicio ahí. Voy a dejarlo como estaba. Aquí esto acá. Aquí esto acá. Ahora sí, este está abierto y este estaba unido aquí. Y entonces cambié esto por una fuente de corriente. Y le doy 4 amperes. Ahora sí, en 0, pues esto 4 amperes va a ser 0, queda abierto. Y por este lado, esto me va a dar este circuito. ¿Se entendió lo que hice ahí? Volví al circuito aquí original. Como aquí no hay energía, esta fuente completa la puedo quitar. Y este fue el circuito que me quedó. ¿Listo? Decía que una fuente de corriente y una de voltaje. O sea que si yo tengo esta de corriente, pues esta debe ser de voltaje. Listo. Vamos a hallar esto que está acá. ¿Cómo hago para hallar? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿O ahí vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, no, señor, todavía no está ahí. Listo, porfa. Si alguien se pierde en algún momento, me avisa. Aquí volví al circuito original, dejé esto, entonces esta sería la representación en 0 menos de ese ejercicio. Ahora, esto se va. ¿Por qué cambié esta fuente de corriente, de voltaje a corriente? ¿Quién me dice, porfa? Para que no le quede un corto. Eso es. Recuerden que una fuente de voltaje de 0 es igual a un cortocircuito. Y recuerden que una fuente de corriente en 0 amperes es igual a un circuito abierto. Listo. Vamos a hallar en 0 menos. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Lo mismo de siempre. Voltaje del condensador y corriente de la bobina. Esto lo abrimos. Aquí esto que voy a hacer pasa mucho en el de paralelo. Como normalmente están así en paralelo siempre, entonces corriente de la bobina de 0. Vamos a mirar cuánto es, pero el voltaje del condensador, como queda en paralelo al corto de la bobina, normalmente el voltaje del condensador es 0. No siempre, pero normalmente. Ahora, la corriente de la bobina de 0, ¿cómo la hallo? ¿Cuánto sería?
Este corto, ¿qué le pasa a esta resistencia? Se anula. Listo. ¿Quién me dice cuánto da la corriente de la bobina ahí? Háganlo ustedes, por favor. ¿Cuánto les dio? A ver, perdón, paremos un momentico. Aquí la corriente de la bobina nos va a dar 2 dividido en 4/3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Este corto se lleva esta resistencia, o sea que esta resistencia por aquí no va a bajar nadie. Gracias. Y por aquí también tenemos que no va a bajar nadie. O sea que este es el circuito. Y tenemos que 4/3, 2 dividido en 7. Eso sería lo que nos da. Entonces aquí es donde nosotros podemos decir, oiga, ese valor de 2 dividido en 7 me dio muy mal. Entonces mejor le pongo a esto 12 y a esto le pongo 2. Y así tengo valores más enteros. Esto es parte del diseño y es la ventaja del diseño que ustedes están haciendo. Acá tengo 12, acá tengo 12. Y ahora sí, 12 dividido en 2, ¿cuánto nos daría entonces la corriente de la bobina para cero? Esto nos daría igual a 6 volts. A 6 amperes, perdón. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Cuéntenme si hay preguntas, porfa. Edward, Felipe, Julián, Kevin, Michael, Natalia, Santiago, Valentina. No, señor. No, señor profe. Vamos entendiendo, profe. Listo. A mí me encanta diseñar por una simple razón. Uno, porque ¿Seis uno o no le tengo- dos, profe? Señor. No le entendí, qué pena. Bueno, vuelvo aquí. Les decía que a mí me encanta diseñar porque uno puede ir cambiando los valores a su gusto para que no tenga valores tan locos en el proceso. ¿Listo? Aquí nos tendríamos entonces, esto sería la corriente de la bobina, que sería igual a 12 volts sobre 6 ohms. Creo que eso era lo que me estaban diciendo, ¿cierto? Y tenemos 2 amperes. Listo. Ya tenemos 2 amperes aquí. ¿Ahora qué hacemos? Ya tenemos las primeras condiciones iniciales. ¿Qué debemos hallar ahora? Ya tenemos la primera fórmula y la segunda fórmula. ¿Qué debemos hacer ahora en el proceso? Lo mismo de siempre. Vamos ahora al circuito de 0 más. Entonces nos vamos para el circuito de 0 más y vamos a revisar cómo nos queda ese circuito. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos que este interruptor está cerrado o abierto. ¿Qué le pasa al interruptor ahí? Se cierra, ¿no? Y aparece la fuente. Si yo quisiera que esto se eliminara, puedo también eliminarlo. Podría colocarle a esto una fuente de 12 mu de menos t, para que solo estuviera en el tiempo de los negativos. Entonces aquí ya esto se pone en corto y me deshago de esa fuente para el tiempo mayor a 0. Pero la voy a dejar. Pero se entiende lo que dije, ¿cierto? Sí, señor. Profe, Listo. Si yo tengo 4U de menos 4U de t, quiere decir que esa fuente aparece en t mayor a 0. Y si tengo 12 mu de menos t, quiere decir que esta fuente aparece solo para t menor a 0. O sea que antes de llegar a 0, cuando el tiempo es igual a 0, esta fuente de aquí, 12, viene hasta aquí y de aquí en adelante esto es 0. Y esta fuente de 4 viene de aquí, 4 amperes, perdón, viene en 0 y como es U de t, para t mayor a 0, entonces ahí sí vale 4 amperes.
¿Sí está claro esa parte? Sí, profe. Listo. Yo la voy a dejar, ¿no? La voy a dejar. Ustedes pueden jugar con el switch, con el interruptor. Yo también podría hacer que el interruptor, en vez de estar de esa forma, digamos que yo me quiero deshacer de esa parte de allá. Voy a enseñarles aquí. Entonces coloco el interruptor de esta manera. Digo que en 0 menos está así y que pasa para allá a este punto de A al punto B en T mayor a 0. Entonces cuando el interruptor se pasa, aparece esta fuente independiente y me deshago de todo esto que está aquí. ¿También está claro esa parte? Sí, profe. Listo. Eso ya, ahí ustedes van jugando y van tratando de simplificarse la vida en el proceso. Listo. Ok, teniendo esto que está aquí, entonces ahora sí nos queda un circuito como este. ¿Qué tenemos que hallar en T mayor a 0? Entonces decíamos que el voltaje en este punto, el voltaje en este punto es 0. 0 voltios. Que la corriente de la bobina es igual a 2 amperes. Esta corriente que está aquí es de 4. Puede que nosotros en este diseño nos demos cuenta que estamos haciendo algunas cosas mal, ¿no? Que de pronto quedó un corto y aquí esto es de 2 y este es de 4, pues no puede pasar que sea así exactamente. Listo, aquí tenemos. Hasta ahí vamos. Esperen, le cambio el color a esto para que lo puedan ver mejor. Esto fue lo que hallamos en 0 menos. Esto que voy a colocar aquí de otro color. Listo, tengo entonces aquí esto de 2 amperes y tengo esto de 0 voltios. Ok. Y vamos a hallar, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la corriente del condensador, la corriente que va aquí bajando en el condensador, y tenemos que hallar el voltaje de la bobina. Más o menos el voltaje de la bobina. Voy a quitar estas cositas para que no nos confundan ahorita los valores. BL y la IC. ¿Listo? Esto lo hago en función de R para que nos permita ahorita cambiar los valores. Y no tener que hacer el ejercicio 3 veces completo. Listo. ¿Cómo hallo este ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Cómo hallo esta corriente de condensador? ¿Cómo hallo este voltaje de la bobina? Fíjense que aquí podemos aplicar cualquier cosa, ¿no? Aquí llegamos a circuitos al primer corte. Tenemos el nodo 1, que sería de 12. Tenemos el nodo 2, que sería B2, voy a ponerle. Y tenemos el nodo B3, que sería el mismo voltaje de línea. Y tengo aquí la nodo referencia. Por este lado tengo, si hiciera mallas, tengo la malla 1, la malla 1, la malla 2, 3, 4 y 5 mallas. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer para simplificar un poco esto? Podría hacer aquí entre estos dos una transformación de fuentes y ahí me ahorro un nodo. Y me quedan 2 nodos. Entonces nos vamos mejor por nodos, ¿les parece? Para no hacer Sí, ahí, profe. no terminar haciendo una super, no, una malla, 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas, mejor por nodos, ¿no? Estamos en un circuito de RLC paralelo, lo más seguro es que nos quede mejor por nodos ahí. Listo. Cojo esto. Voy a hacer un cambio, una transformación de fuentes aquí. Quito este nodo. Hago la transformación de fuentes. 12 dividido en 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sería el valor de la corriente ahí? 3, 3 profe. amperes. 3 amperes. Muy bien, entonces tenemos aquí. Hago esta transformación de fuentes. Esto es solo como por ahorrar un poquito de trabajo. Esta sigue siendo de 4.
Y este es de 3 amperes. Listo, entonces hagamos la ecuación del nodo 2. El nodo B2, perdón. Del nodo B2. Entonces tenemos la ecuación. La ecuación dice B2 multiplicado por las resistencias en fraccionario. Las resistencias que tiene. Entonces, ¿cuáles tienen unidas al nodo B2? Esta de 4, 1 sobre 4. Esta de 2, más 1 sobre 2. ¿Alguna otra resistencia? Bueno, aquí nos damos cuenta también que este nodo que está aquí está con esta fuente. O sea que este nodo directamente es 10Bx. No tenemos que hacer todo el nodo. Entonces, perdón, voy a borrar todo esto. El nodo B2 es igual a 10Bx. ¿Todos de acuerdo? Es una fuente de voltaje que va directamente al nodo. El nodo toma ese valor que tiene de la fuente de voltaje entre él y tierra. Por favor, díganme si sí están de acuerdo ahí. Sí, señor. ¿Cómo Listo. era lo del nodo, profe? Cuando yo tengo un nodo, si ese nodo tiene una fuente de voltaje, sea independiente o sea dependiente, cualquiera de las dos, perdón por ese rombo, digo, pero como las cometas que hacía de niño. Listo. Si yo tengo este o este, entre esto y tierra, no importa qué más tenga el nodo, no importa. Puede tener resistencias, puede tener bobinas, lo que sea que tenga el nodo de aquí para allá, no importa qué tenga. Si yo tengo una fuente de voltaje entre él y tierra, automáticamente el nodo toma el valor de la fuente de voltaje. Ah, listo, listo, profe. Lo mismo también una malla, ¿no? Si yo tengo una malla acá, no importa lo que tenga, pero si en mi malla tengo una fuente de corriente, directamente en la malla, la corriente de mi malla toma el valor de la fuente de corriente. No importa si es independiente o dependiente. Digamos, esta malla aquí automáticamente vale 4 amperes. Y esta malla de aquí vale 3 amperes. Tomo el valor directo. ¿Cuándo no lo puede tomar? Cuando es compartida, que sería una supermalla. Digamos así, si yo tengo una fuente de corriente acá, digamos que tengo dos mallas, la malla I1, la malla I2, pues esta corriente de la fuente está repartida entre las dos mallas. Pero aquí, como solo la tiene esta malla, pues automáticamente toma el valor. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, continuamos entonces aquí. Ahora sí. Teniendo esto, listo, sigamos acá. Tenemos entonces el nodo B3. ¿Cómo sería el nodo B3? Entonces vamos a decir que el nodo B3 tiene alguna fuente entre él y tierra de voltaje. No, no, señor. Listo, vamos a hacerlo con el paso a paso, por el método largo, ya que tenemos que hallar estas IC y estas dos. Dice la ecuación de nodo, sumatoria de corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. El nodo simplemente es una transición para que entren y algunas salgan. Entonces, miremos cuáles corrientes entran al nodo. Esta de 4 está entrando. Fíjense que el nodo es todo esto, ¿no? Todo esto es el nodo. Corrientes que entran al nodo. La La de de 4. 4. Y tenemos que darle el sentido a algunas de estas. Esta corriente va saliendo, la vamos a llamar IR. Esta corriente de acá, si esto es más y esto es menos, ¿hacia dónde va esta corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Con esa polaridad que nos están dando.
Entrando. Va entrando al nodo, muy bien. Esta sería la y R2, digamos. Y X, pongámosle mejor. Y X, listo. Entonces tenemos que va entrando. ¿Quiénes van entrando? Vamos a mirar aquí. Va entrando la de 4, va entrando IX, no entra ninguna más, esta, y nos sale, va saliendo IR más IC más 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Por este lado, entonces, ¿qué tenemos? 4 más IX. ¿Qué sería IX? B3 menos B2 sobre 2. No, perdón, la embarré. IX, como va para allá, sería B2, que es el más grande para que mande flujo hacia allá. B2 menos B3 sobre la resistencia que tenemos, que sería 2. La IR sería B3 sobre R. La IC sería la IC del condensador. Y la de 2, pues sería 2. Si saco esto, tengo que 4B2 sobre 2 menos B3 sobre 2 igual a B3 sobre R más IC más 2. Y por último tengo, entonces, este 2 lo vamos a pasar para aquí, todo para este lado. Tenemos que quedar 2 más B2 sobre 2. Este B3 sobre R nos quedaría menos B3 que multiplica a 1/2 más 1 sobre R, factorizando el menos aquí, menos IC igual a 0. Listo, preguntas que tengamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, profe. Bueno, vamos a mirar algo un momentico. Acá hay otro tipo de análisis que tenemos y es que nosotros estamos teniendo un voltaje de 0 volts. En este instante, en B3, esto nos va a dar 0 volts. O sea, en este instante de tiempo esto es 0. Tenemos que utilizar este valor que nos dio porque nosotros le estamos haciendo ese análisis. Aquí, bueno, terminamos con la ecuación de nodos, pero tenemos que aprovechar este análisis que tenemos de que este voltaje es 0. Si este voltaje es 0, podemos ahorrarnos mucho. Muchas cosas. ¿Qué podemos ahorrarnos? Primero, miremos aquí. Decimos que esto es 2 más B2 sobre 2 menos B3, que sería 0. O sea que todo esto se va a 0. ¿Cierto? Todo eso que está ahí se va a 0. Nos quedaría IC, que es lo que necesitamos. Menos IC igual a 0. Ahora, este voltaje de 2 nos dice que es... ¿Quién es ese voltaje en la ecuación que vimos? 10Bx. O sea que aquí tengo 2 más 10Bx sobre 2 menos IC igual a 0. ¿Qué es Bx? Bx es esto que está aquí. B2 menos B3. Y volvimos a la misma. ¿Cómo podríamos hallar este valor aquí? ¿Quién me dice este valor de Bx? ¿O de dónde podemos sacar otra ecuación?
Profe, ahí no se podría hacer una transformación con los 3 amperios y el 4 de la resistencia. Sí, ahí podemos hacer transformación, nos quedaría así. Sí, seguimos teniendo esta misma aquí. O cualquiera de estas dos podemos jugar para Pero ya. ahí no sería el mismo voltaje. El de 12 que se convirtiera acá en B2 en 12. No, porque nos quedaría una resistencia en la mitad. Profe, y si Ah, hallamos claro. el voltaje de 4, Nos falta decir que es Bx. Bx aquí es igual. Digamos, tenemos que Bx es igual a B2 menos B3 o que Bx es igual a B2. Si esta Bx es igual a B2, tenemos que B2 es igual a 10 Bx. Y el problema es que se nos está anulando. B2 sobre B2 igual a 10. Se nos está anulando la variable de B2. Bueno, en este caso, como yo soy el que decido, yo no me tengo que complicar la vida. ¿Cómo podemos simplificar eso para que nos dé el valor? ¿Cómo podemos simplificarlo? Para que no se nos anule esto aquí. Es que se nos está anulando porque Bx nos está dando igual a B2. Cuando reemplazamos aquí en B2, pues nos queda esto y se nos anula la variable B2. ¿Qué opciones tenemos? Recuerden que este es el ejercicio que nosotros diseñamos, o sea que tenemos opciones de cambiar lo que queramos. ¿Qué opciones tenemos? ¿A alguien se le ocurre alguna? A ver, yo digo una. Fácilmente podríamos quitar de aquí el Bx. Si quito este Bx, hasta ahí no ha alterado absolutamente nada. Hasta aquí no ha alterado nada. Solo que debo reemplazar este Bx para que me den algún lugar. Yo puedo colocar ese Bx en otro sector. Podría colocar este Bx de pronto aquí. A ver qué efecto tiene. Aquí más menos Bx. Y si ya sé que tengo un nodo B1 que es igual a 12, pues tengo un Bx que sería igual a B1 menos B2. Y si lo reemplazo acá en esta de, vamos a ver cómo nos queda, B2 igual a 10 Bx, B2 igual a 10 por B1 menos B2, B2 igual a 10 B1 menos 10 B2, B2 sería igual, esto pasa para acá, 11 B2 igual a 10 B1 sobre 11, y ya no se nos fue la variable. Y como B1 es igual a 12, pues tenemos esto por 12 sobre 11. ¿Sí se entendió lo que dice ahí? Por favor, confírmenme esa parte si se entendió lo que dice ahí. Sí, profe. ¿Listo? No se vayan a quedar ustedes aquí controlando cómo hallo, no. Si simplemente no os lo pueden hallar o se les cancela algo, pues la cambian de lugar y prueban. Si se hubiese cancelado aquí, pues la podemos poner entonces aquí. Y como se vuelve el voltaje del nodo, pues sería 0. En paralelo a esto, pues 0. Y entonces se nos va. Esta parte ya hallamos la hice. Ustedes son los que deben empezar a simplificar su circuito. Ustedes prácticamente, si lo diseñan muy mal, pues se van a ir complicando la vida. Entonces aquí es cuestión de no ser tercos. Vamos colocando una y, uy, no me funcionó, pues la cambio. No, esta fuente no me quedó así, pues la cambio. Y lo vamos arreglando. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? profe, una pregunta es que me salió un momento. Señor, No ¿De dónde salió el 11? ¿de dónde saqué el 11? De que aquí dice 10B2 y pasa para este lado como
Acá hay 1, pues 10 más 1 a 11. 11B2 igual a 10B1. Sí, profe, gracias. Ok, aquí quedaría así. Listo. Esto sería así. 11B2 igual a 10B1. Y aquí quedaría así. Ya tenemos el valor de B2. ¿Cuánto nos dio B2 entonces? ¿Cuánto da eso? 2 más, bueno, B2, voy a colocarle 120 dividido en 11. 120 dividido en 11 por 1/2 menos IC igual a 0. ¿Cuánto nos daría la IC? IC sería igual a 2. Voy a hacer aquí el contrario. 2 más, ¿cuánto nos da 120 dividido en 22? Más 2. ¿Cuánto sería? 82 onceavos. Y perdón, no alcancé a escucharle bien. 82 onceavos. 82 onceavos. Ok, 82 onceavos. Amper. Listo, ya la hice. Era lo que necesitaba. ¿Cuánto me da la BL? ¿Quién me dice cuánto da este valor de BL? 0, ¿no? 0, muy bien. Listo, entonces tenemos aquí, tenemos que BL es igual a 0. Con esto que tenemos aquí, voy a traerme esto por acá. Entonces tenemos que BC' va a ser igual a IC sobre C y va a ser igual a 82 onceavos dividido en C. ¿Cuánto dijimos que era C? C, 2.5. 2.5 son 5 medios. ¿Cuánto nos da eso? 164 sobre 55. Listo. Aquí es donde yo puedo alterar esto, ¿no? O sea, yo puedo modificar esto para que no sea 5 medios, sino que sea un onceavo y esto me dé 82. ¿Listo? Yo puedo cambiar el valor de C para que, como hasta ahora lo voy a utilizar, pues lo puedo cambiar. Pero voy a dejarlo así. Y la IL', ¿cuánto nos dio? Entonces la IL de 0' también nos dio 0. Amperes sobre segundo. Listo. Preguntas que tengan hasta ahí. Esta es la parte más complicada del diseño, este pedacito. De aquí en adelante ya todo es fácil. ¿Listo? Ahora, bueno, no tan fácil. Nos hace falta una cosita. Recuerden que ustedes pueden tener un circuito más sencillo que este. Yo a este lo llené prácticamente con 8 puntos ahí. Vamos a hallar para infinito. Entonces, para infinito, volvemos a coger el circuito de 0 más. ¿Cuál fue el circuito de 0 más? Este circuito completo fue el circuito de 0 más. Abrimos y cortocircuitamos y miramos qué nos queda. En el circuito de 0 más, cojo esto, lo traigo para acá. Vamos a coger esto. ¿Escuchan la ronda de infantiles de fondo o no? No, no, señor. No. Ok. Listo. Entonces tengo la bobina en cortocircuito y tengo el condensador abierto. Aquí pues ya no necesito nada de estas cositas. Ya esto se va.
Listo, miremos esto así. Listo. Tenemos esto así como está. Ya acá en este punto yo ya no puedo cambiar el Bx ni nada porque ya hice un análisis matemático completo con todo lo que he utilizado ahí. O sea que ya cada vez que avance, menos cosas puedo diseñar. Menos cosas puedo cambiar. Miremos, ¿cuánto sería la corriente de la bobina en infinito? Entonces yo miro y la corriente de la bobina para infinito, como esta bobina es un corto completo, ella va a tener esta corriente que viene y baja por acá. Los 4 amperes completicos se vienen por aquí. ¿Listo? Ahora miremos si viene algo de allá. Si viene alguna corriente o algún voltaje de acá. ¿Cómo podemos hallar la corriente que viene aquí? Por este lado. ¿Cómo la podemos hallar? ¿Qué método tenemos? Díganme ustedes, por favor. Listo, acá reviso. Esta corriente, ¿qué más se me va? Este corto está en paralelo a esta resistencia, por lo tanto esta resistencia tampoco está. Así, teniendo esto que está aquí, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo hallo esta corriente? ¿Quién me dice? ¿Qué método puedo utilizar para hallar esta corriente? ¿Cómo la hallarían ustedes? Chicos, ¿me están escuchando bien? Por mallas. Listo, por mallas. Entonces hacemos unas mallas acá y vamos a hallar aquí, no sé, la malla I2. Ahora, con esta I2, entonces lo que tengo pues simplemente es que la I de infinito va a ser igual a 4 amperes más la I2. ¿Todos de acuerdo? No voy a hacer las mallas ahorita para no demorarnos mucho, pero pues es sencillito. 2 mallas. Tengo 3 mallas, pero pues prácticamente esto no se analiza. Simplemente tengo acá esta malla y esta malla. Y lo que me dé I2 se lo sumo aquí. Listo. Y el voltaje del condensador en infinito. El voltaje del condensador en infinito, pues sería igual a 0 porque está en paralelo a la bobina. Estaba aquí. En paralelo a la bobina sería 0. Listo, ahora sí vámonos para el circuito entonces de T mayor a 0 y vamos a hallar lo más importante aquí. Vuelvo y cojo acá esta parte de T mayor a 0. Lo pongo aquí. Y en este circuito de T mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar lo del alfa y el omega. Vamos a hallar la R, a ver cómo nos queda. Entonces, ahora sí ya quito todas estas cositas que tenía acá. Vamos a dar el circuito solito. Así nomás. Listo. Con ese circuito que tenemos ahí, debemos hallar. Lo que necesitamos es circuito RLC, pero necesitamos una resistencia vista desde qué puntos. Desde este punto A y B. O sea, debemos llegar al circuito, a un circuito como prácticamente este circuito. Esto es lo que tenemos que hallar al final. Este tipo de circuito. Fuente, bobina, condensador y resistencia. Ahora, con esto, pero esta resistencia es una resistencia equivalente, es una resistencia de Thevenin vista desde los puntos A y B. Todo eso es una resistencia de Thevenin vista desde esos puntos. ¿Cómo hallo esa resistencia? ¿Quién me dice? ¿Alguien recuerda cómo hallar eso en Thevenin? ¿Listo? ¿Alguien recuerda, porfa, para que me digan si sí o si no lo voy haciendo? Colocarle una fuente, profe, en los puntos A y B. Muy bien. Entonces, ¿qué caso tengo de Thevenin? Tengo un caso donde tengo
un voltaje, tengo todo esto acá, esto mismo aquí, hasta aquí, y necesito hallarlo. Entonces vamos a hallar el Thevenin desde ahí. ¿Cómo lo hallamos? Decimos, aquí, tenemos dos opciones, tenemos fuente dependiente, fuente de voltaje independiente, tenemos la fuente dependiente, y tenemos el valor de la R. Esta R no la voy a quitar porque es la R que me va a servir para no tener que volver a hacer este análisis, porque si la cambio me toca volver a hacer todo en el otro ejercicio. La voy a dejar ahí. Entonces colocamos una fuente de voltaje o de corriente de 1 ampere y cortocircuitamos la que tenemos. Entonces esto lo llevo a 0. Ahí cortocircuito y me quedó este tipo de circuito. Ahora, ¿qué le pongo? Tenemos que hallar. ¿Qué le pongo? Fuente, ¿qué les parece a ustedes que es mejor? ¿Voltaje o corriente? Voltaje. Listo, voltaje. Entonces, más menos. Y le colocamos un volt. Puede ser 10 volts, lo que nosotros queramos. Y vamos a hallar la corriente. Entonces, tenemos para esto unas mallas. Listo. Y le colocamos esto y empezamos a hallar las mallas. La malla I1, la malla I2, la malla I3. Y al final vamos a decir aquí que la resistencia de Thevenin o la resistencia equivalente va a ser igual a 1 volt dividido en I de 3. ¿Sí estamos todos de acuerdo ahí? El voltaje sobre la corriente. ¿Cómo hallo la malla I1? Entonces digo que la malla I1 es igual. Esto sí ya ustedes lo dominan súper bien. La malla I1 es igual a menos 10Bx. Menos 10Bx. Más la corriente de la malla. Y 1 por 4. Y no tengo más. Igual a 0. En la malla I2. ¿A qué sería igual la malla I2? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual la malla I2? 10Bx más RI2 menos RI3 más Más... 2 y 2. Uy, me perdí. Digamos I2 que multiplica por sus resistencias. ¿Cuál es? R más 2. Menos la que comparte, ¿qué sería? I3 por R. ¿Sí? ¿Así? Sí, señor. Listo, las de su malla, esta que está aquí, no comparte nada con esto, otro. Y ahora sí, la malla I3, que sería igual a, miren, acá si nosotros cambiamos esto por una fuente de corriente, nos ahorramos esa malla. Entonces hagamos ese cambio mejor. Digamos que esto es una fuente de corriente de 1 ampere. Entonces decimos ahora sí que I3 es igual a 1. Listo. Vamos a mirar, nos hace falta la ecuación de la variable Bx. ¿A qué es igual Bx? Este Bx que está aquí, ¿a qué sería igual? 4 y 1. Bx sería igual a 4 por I1. Listo, aquí prácticamente el I1 se nos va a anular, o sea que nos va a dar 0 por la variable. Vamos a hacerlo. Pero prácticamente vamos a tener que en la malla I1 menos 10 por Bx, que era 4 y 1, más 4 y 1 igual a 0. En este caso vamos a tener menos 41 más 4 y 1 igual a 0. Y vamos a tener que la I1 es igual a 0. Listo. Tenemos que, por este lado no hay nada de corriente.
Ahora, por este lado, miremos la I2. Esto ya lo hicimos y ya lo hallamos. Vamos con la malla I2. Voy a sacarla por aquí. La malla I2, 10BX. 10BX, pero BX es ¿cuánto? 4i. 4i. ¿Cuánto es la I? Ya la hallamos aquí. 0. Entonces, esto sería 10 por 0. Más I2, que multiplica a R más 2. Menos I3. Creo que ya tenemos I3. Entonces sería igual a 1, que sería igual a R. Igual a 0. Tenemos que I2 sería igual a R más 2. Igual, esto sería 0 a R. Y que I2 sería igual a R sobre R más 2. Listo. Esto nos dio I2. Y por último tenemos que el voltaje. ¿Cómo hay el voltaje de esta fuente? Para decir aquí que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de esa fuente sobre 1 ampere. ¿Cómo hallo ese voltaje? El voltaje de esta fuente, que es el mismo voltaje de este nodo. ¿Cómo lo hallo? ¿Es igual al voltaje de quién? En la fuente BR, de profe. Es igual al voltaje de esta resistencia. Y el voltaje de esta resistencia, VR, sería igual, así más o menos, sería igual a la corriente I3, a R, que multiplica la corriente I3, menos la corriente I2. Esto es lo que tenemos acá. Por lo tanto, decimos que BR es igual a R, que multiplica a 1 menos I2, y que BR va a ser igual a R, que multiplica a 1 menos I2, que nos dio R sobre R más 2. Por lo tanto, BR completo va a ser igual. Si sacamos factor común de esto, nos da R más 2 menos R sobre R más 2. Y aquí vamos a tener un valor, ¿no? Pero todo dependiendo, todo ese valor depende de R. Aquí es donde nosotros, no lo voy a hacer completo, pero me explico aquí. Ya prácticamente acá llegamos al valor de la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Este voltaje de la resistencia es el mismo voltaje de la fuente. Por favor, me dicen si hasta aquí vamos bien. Sí, señor, estoy bien. Listo. Prácticamente este valor que hallamos allá es el voltaje de la resistencia de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar aquí algo muy importante. Ya tengo esta resistencia de Thevenin, que era lo que más me interesaba, y tenerla en función de una variable que se llama R. Ahora yo voy a decir alfa es igual. Bueno, perdón. Hasta aquí lo que nosotros tenemos es que ya hallamos todas las variables. Hallamos lo de 0 menos, lo de 0 más, lo de infinito, y no sabemos todavía qué tipo de respuesta tenemos. El ejercicio dice aquí que invente los valores para que el circuito sea subamortiguado, que cambie esos valores para convertir el circuito en críticamente amortiguado, y que juegue nuevamente con los valores para convertirlo en sobreamortiguado. ¿Qué quiere decir eso? Que el alfa, que va a ser igual a la resistencia de Thevenin, el alfa estamos en paralelo, ¿no? Es igual a 1 sobre 2RC. O sea que el alfa es igual a 1 sobre 2, que multiplica la resistencia de Thevenin que hallamos ahí, por C. Y el omega sí es igual a lo que tenemos, ¿no? El omega sí siempre es lo mismo. Omega sub 0 igual a la raíz de 1 sobre LC. Entonces vamos allá del omega. ¿Cuánto nos da el omega? Yo coloqué que en el ejercicio la raíz de 1 sobre L era 1 y C era 2.5. ¿Cuánto da esto, por favor? Raíz de 10 sobre 5.
¿10 sobre 5? Raíz de 10 sobre 5. Bueno, vamos a tratar de que esa raíz... Yo todavía no he utilizado los valores de condensador y bobina, ¿cierto? ¿O sí ya los utilicé? Ah, sí, aquí ya utilicé los valores de condensador y bobina, entonces no los puedo cambiar. Listo, 2.5, entonces esto me dio raíz de 10 sobre 5. Más o menos, ¿cuánto es esto en decimal? 0.63. 0.63. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Simplemente cojo este alfa y voy a darle un valor a la R. Voy a copiarlo todo aquí para que no tengamos que mirar hacia allá. 2 que multiplica a R, que multiplica a R más 2 menos R sobre R más 2. Esto es R de Thevenin y esto sería C. Y C es 2.5. Listo. Ahora sí. Vamos a darle un valor cualquiera. Vamos a decir que la R es igual a 2. Entonces, alfa cuando R es igual a 2. ¿Cómo nos da aquí? ¿Cuánto nos da ese valor? Esto sería 4. 4 menos 2, 2. Por 2, 4. Dividido en 4, esto daría 1. ¿Daría un medio? No, un medio no, un quinto. ¿Cuánto nos daría? Un quinto. Un quinto. Entonces, si tenemos que esto es un quinto ¿cuánto es en decimal? ¿0.2? 0,2. 0,2. O sea que en este caso, ya tenemos que alfa es menor a omega. 0.2 y 0.6. Ya tenemos que alfa es menor a omega. Debemos coger otro valor, inventarnos otro valor de R, de tal manera que esto nos dé alfa mayor a omega. Y debemos hallar otro más para que alfa sea igual a omega. ¿Qué valor necesita para que alfa sea igual? Menor. Y ahí se hallan las constantes de cada una. Ahí sí ya lo hacemos igualito que como lo hemos hecho siempre. Ya tenemos todos los valores para esto. Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna duda? Entonces en la evaluación solo es variar eso para con que el valor sea el mismo que el de omega, ¿no? Sí, así es. Así exactamente es. Simplemente es variarlo. Puede que sea una resistencia de 1, puede que sea una resistencia de 100. Ustedes lo varían y juegan un poco con los números. Si por algún motivo en este punto les toca colocar una resistencia de 0 punto algo, pues coloquen la de 0 punto algo, lo que sea necesario para que les dé el valor igual. ¿Listo? Para que no se tengan que devolver todo. Listo, profe. Y aquí si ya hacen, pues aplican exactamente lo que está aquí en el video. Pues una fórmula con esto, otra fórmula con esto y otra fórmula con esto. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Dudas que tengan antes de irnos? ¿Alguien más? ¿Tiene dudas? Profe, yo también podría utilizar más de un interruptor. Sí, si quieren utilizar más de un interruptor, no importa. Lo importante es que ustedes diseñen, pero también se faciliten la vida, ¿no? Lo que pasa es que en la simulación de Proteus, si tiene 2 interruptores, va a ser un poquito complicado. Porque le tocaría mirar un interruptor doble para que lo pueda cerrar al mismo tiempo. Ah, ok, profe. Gracias. Pero se puede, se puede. Listo. Aquí en este punto estoy prácticamente revisando todos los conocimientos del primer corte. Entonces ahí está todo lo que necesitamos
Ahí ustedes recuerdan lo de primer corte más lo de segundo corte. Listo, chicos, voy a estar muy pendiente en WhatsApp. Todas las dudas que tengan, pues con mucho gusto les voy a ayudar. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Buen día. Bueno, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Chao.